algo que también importa mucho a la sociedad es su relación con los miembros institucionales. En este caso, yo quisiera cederle la palabra a la ingeniera Alejandra Hernández de la empresa Gerdau Corsa para que nos dirija un breve mensaje. Adelante, por favor, ingeniera Alejandra, gracias por su confianza. Está habilitada para compartir pantalla y los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Nada más si me confirman que ya se puede ver la presentación. Sí, ya se puede ver. Sí. Te vemos y te escuchamos bien. Excelente, sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo pertenezco al Departamento de Desarrollo de Mercado y Asistencia Técnica de la empresa Gerdau Corsa y me gustaría platicarles un poquito sobre lo que hacemos. Les robo unos minutos de su tiempo. Gerdau es una empresa que se dedica a fabricar acero estructural, acero comercial y acero de refuerzo. En enero de este año cumplimos ya 120 años de existencia de la empresa. Actualmente se encuentra en 10 países, principalmente en el continente americano. Es también líder en el segmento de aceros largos y una de las principales proveedoras de aceros especiales en el mundo. También les cuento que Gerdau es la mayor recicladora de Latinoamérica, es decir, que todo el acero que produce es a partir de la chatarra. Actualmente cotiza en 3 bolsas de valores, las de Sao Paulo, Nueva York y Madrid. En México, Gerdau llega en el año 2007 adquiriendo una planta siderúrgica, la planta de varilla corrugada. Posteriormente se asocia con un empresario mexicano y forma una alianza, la cual se conoce como Aceros Corsa. Para el año 2012 unifican estas marcas y es por eso que aquí llega a México con el nombre de Gerdau Corsa. Para el año 2015 comienza la producción de la planta en Ciudad Sagún, Hidalgo, y actualmente pues ya tenemos 3 plantas aquí en México. Contamos con 7 unidades de proceso de recolección de chatarra y 2 centros de distribución ubicadas en el territorio mexicano. Estas 3 plantas ya cuentan con una certificación integrada en ISO, en calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. También si sus proyectos llegan a participar para certificación LEED, podemos expedir declaraciones ambientales de producto. Como área de desarrollo de mercado y asistencia técnica, nos interesa participar en los proyectos y tenemos un programa el cual nos encargamos de convertir los proyectos que vengan de algún otro sistema, ya sea concreto, mampostería o de mismo acero. Nos encargamos de revisarlos y optimizarlos de modo que hagamos fácil el acceso a estas medidas. Nosotros producimos las vigas IR desde 4 pulgadas hasta 24 pulgadas en peralte. También quiero comentarles que nuestras vigas también pueden participar como pilotes metálicos. Estos pilotes se hincan y funcionan como si fuera un pilote concreto. También tenemos nuestro programa de conversión en el cual si quieren revisar la cimentación de sus proyectos, esta asesoría no les genera ningún costo y podemos llevarla hasta el nivel que ustedes necesiten dentro de sus proyectos. En el caso de los perfiles comerciales que van un poco más a los diferentes sectores, ya sea de herrería o de telecomunicaciones, también para puentes o aceros especiales en el caso de los aceros SAEF. También comercializamos diferentes productos como son solera, hexágono, redondo, cuadrado, entre otros. Nuestros laboratorios también están certificados para expedir las pruebas que nos piden por normatividad y algunas otras pruebas especializadas como la prueba de dureza e impacto que se conoce como prueba Charpy. En el caso de nuestra planta de varilla corrugada, también contamos con los grados de acero 42, 52 y 56. Estos cumplen con la normatividad que nos piden las normas mexicanas y las normas internacionales. Y también comentarles que la varilla grado 56 es grado soldable.
aquí les muestro un ejemplo de cómo pueden encontrar con el quintado fácil, cómo pueden reconocer cuál es la varilla Gerdau. Tiene la marca Gerdau Corsa, el calibre, la N o W según sea la normatividad bajo la cual cumple, y el grado que estamos comercializando. Una vez que esta pandemia pase, pues también invitarlos a hacer algún recorrido en nuestras diferentes plantas. Este recorrido es para que vean el proceso desde que llega la chatarra a la planta, cómo se funde, cómo pasa por los procesos de acería y laminación, hasta que se convierte en una pieza pues casi lista para sembrarla en los proyectos, ¿no? Y bueno, invitarlos también. Los días viernes tenemos webinars de Viernes del Acero, en donde invitamos a diferentes ponentes a participar y exponernos y actualizarnos un poquito de estos temas del acero. Entonces, los invito a seguirnos en nuestras páginas, bueno, en nuestra página web y en algunas redes sociales, ya sean LinkedIn, Facebook, Instagram o el canal de YouTube, en donde van a encontrar información referente a manuales, artículos técnicos, podcast, blog, todo referido al acero. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por el espacio, agradecer a la SMIS por dejarnos colaborar con ustedes y también por permitirnos participar durante esta plática. Muchísimas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, gracias a la ingeniera Alejandra Hernández de Gerdau Corsa. Ellos son miembros institucionales de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Hay algunas preguntas en el chat que estoy seguro que la ingeniera Alejandra podría ayudarnos a responder en el transcurso de esta sesión. Así que, bueno, continuando con el programa, yo quisiera platicarles que uno de los requerimientos para contar con un capítulo estudiantil es que el capítulo tenga asesoría de un profesor de tiempo completo que labore en dicha institución. En este caso, el asesor del capítulo estudiantil de la Universidad de Guadalajara es la maestra en ingeniería Angélica Montserrat Buenrostro Orozco, a quien le voy a ceder la palabra a continuación. Pero antes de hacer esto, yo quisiera hacer mención y agradecer el apoyo, entusiasmo y compromiso del capítulo estudiantil. Muchas felicidades por el evento, Noemí Delgadillo, Nadia Lozano, Daisy Sánchez, María Guadalupe Rodríguez, Ernesto Vadillo, Carlos Martínez, que sigan cosechando más éxitos. Muchas gracias por su empuje de parte a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Y le cedo entonces la palabra a la maestra en Ingeniería Buenrostro para que continúe con el programa que tienen propuesto para esta tarde. Muchas gracias, doctor Edgar. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de presentar la ponencia, quiero mencionar que pueden redactar sus dudas o comentarios en el chat para que en la sesión de preguntas puedan ser respondidas. También los invito a todos a mantener sus micrófonos apagados para que no haya interrupciones durante la conferencia. Bueno, pues tengo el placer de presentar al doctor Luciano Fernández Sola, quien aceptó de forma muy gustosa impartir la conferencia Efectos dinámicos de la interacción suelo-estructura en la respuesta de las edificaciones. El doctor Luciano Fernández Sola es ingeniero civil por la ESIA, en el Politécnico Nacional, doctor en ingeniería por la UNAM. Él es profesor investigador titular C en la UAM Azcapotzalco, miembro del SNI nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor y coautor de más de 40 artículos en congresos nacionales, internacionales, revistas arbitradas y de divulgación. También ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura y posgrado, y también fue coordinador de la licenciatura en Ingeniería Civil de la UAM Azcapotzalco desde 2016 hasta 2020. Es coordinador del Consejo Académico del Colegio de Ingenieros Civiles de México, vicepresidente de la mesa directiva de la SMIE, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, miembro del subcomité de la norma técnica complementaria de diseño por sismo de la Ciudad de México, y también es miembro de los comités técnicos de seguridad estructural y de tecnologías del Colegio de Ingenieros Civiles de México,
y también es miembro de la Comisión de la Inteligencia Competitiva de la Alianza FIDEM y también del Comité de Interacción Suelo-Estructura de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. La verdad es que es impresionante que un doctor tan joven tenga tantos logros y que aparte pueda estar acompañándonos el día de hoy. También quiero resaltar que tanto el doctor Edgar Tapia como el doctor Luciano fueron mis profesores durante el posgrado y que la verdad estamos muy orgullosos de tenerlos aquí presentes. Pues sin más por el momento, le cedo la palabra al doctor Luciano. Gracias. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Edgar. La verdad es para mí un gusto estar esta tarde con ustedes. Quiero agradecer obviamente al capítulo estudiantil de la SMIS en la UDG por esta invitación. Para mí siempre ha sido muy importante el trabajo gremial de los estudiantes. Creo que, como ya lo comentó el doctor Edgar Tapia, es muy importante para su formación organizar este tipo de eventos y empezar a vincularse con el sector gremial y el sector profesional. Entonces, pues yo estoy muy contento de estar por acá. Me encanta platicar con los estudiantes y estoy muy agradecido. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Nada más, si me pudieran confirmar si se ve todo bien. Te vemos y te escuchamos bien. Muchísimas gracias, Edgar. Pues bueno, hoy lo que quiero compartirles es algunos resultados de investigaciones acerca de los efectos de la interacción dinámica suelo-estructura en la respuesta de las edificaciones y me quiero concentrar, digamos, en algunas investigaciones en las que yo he estado involucrado principalmente como parte de mi trabajo en el posgrado de Ingeniería Estructural de la UAM. En realidad es que hay muchas investigaciones a nivel mundial de los efectos de interacción, pero bueno, el tiempo es limitado y pues les quiero platicar en las que yo tengo un poco más de conocimiento porque son en las que estuve yo involucrado. La presentación la he planteado con estos puntos, dar una breve introducción acerca de qué son los efectos de interacción suelo-estructura, hablar un poco de los efectos de la interacción en el comportamiento elástico de las estructuras, en el comportamiento inelástico de las estructuras, algunos efectos que se han identificado en la eficiencia de dispositivos de control pasivo de la respuesta, que ahora es una tecnología que en los últimos años ha tomado mucha fuerza, algunos efectos en el comportamiento de contenidos y algunos efectos incluso en algunos mecanismos o algunos procedimientos para la detección del daño. Con unos comentarios finales muy generales. Antes de comenzar la presentación, yo quiero hacer un reconocimiento y extender un agradecimiento a mis dos grandes profesores que me involucraron en este tema de la interacción suelo-estructura. En primera instancia, el doctor Javier Avilés López. El doctor Avilés fue mi asesor en la maestría y es un referente en México, fue un referente en México en los temas de interacción suelo-estructura. Desafortunadamente el doctor Avilés pues ya se nos adelantó hace algunos años, pero nunca dejaré de estarle agradecido por todas las enseñanzas, el tiempo y la calidad humana que siempre mostró conmigo. Y mi otro gran profesor en los temas de la interacción suelo-estructura es el doctor David Muria Vila, que fue mi profesor en la maestría y fue mi co-tutor en el doctorado, que me permitió revisar otro punto de vista más, y quiero decir, un poco más práctico y más aplicable acerca de los efectos de interacción suelo-estructura. Entonces, pues quiero agradecer mucho a estos dos profesores que sin sus enseñanzas, sus consejos y su convencimiento, pues no hubiéramos podido estar trabajando en estos temas ya desde hace más de 10 años. Obviamente, todos estos trabajos que les voy a presentar, pues no se hacen solos, en realidad se hacen con un gran equipo de colaboración. Aquí les muestro algunas de las personas con las que hemos colaborado para poder desarrollar los resultados que les pongo aquí. Son ingenieros, colegas investigadores y muchos alumnos, tanto de la licenciatura de la UAM Azcapotzalco como del posgrado en Ingeniería Estructural. Entonces, pues obviamente estos resultados no son míos nada más, sino de un gran grupo de trabajo. Bueno, nada más para poner un poco de contexto, quiero recordar que en realidad en las estructuras, la respuesta sísmica de las estructuras, la respuesta dinámica de las estructuras, pues depende casi fundamentalmente de 3 parámetros específicos de las estructuras. El periodo de vibrar de la estructura, que es la forma en la que la estructura se mueve
si la ponemos, si la sacamos de un punto de equilibrio y la dejamos que vibre libremente. Y esta es una propiedad muy importante de las estructuras porque nos va a definir qué tan susceptibles son las estructuras a las amplificaciones dinámicas cuando se les somete a un movimiento en su base. Entonces, en esta gráfica que les muestro aquí, esta es una gráfica que lo que representa básicamente es, en el eje de las X, tenemos el periodo de distintas estructuras medido en segundos, o sea, cuánto tarda en completar un ciclo de vibrar una estructura medido en segundos, y en el eje de las Y, pues es la medida de la aceleración o de la fuerza a la que estaría sometida la estructura dada una excitación sísmica. Esta gráfica de aquí es lo que se conoce como un espectro de diseño, y estos espectros de diseño tienen distintas formas, pero en los suelos blandos, generalmente los espectros de diseño, podemos identificar de manera general 3 zonas o 3 ramas del espectro de diseño. Una rama que se denomina la rama ascendente, en la cual a medida que la estructura tiene un periodo más largo de vibrar, o sea, la estructura es más flexible, la estructura va a tener cada vez mayores niveles de aceleración, por lo tanto va a estar sometida cada vez a mayores fuerzas sísmicas. Un intervalo de periodos donde la estructura, casi independientemente del periodo que tenga, va a estar sometido a las mayores fuerzas sísmicas que puede estar sometida en ese lugar. Y luego una rama que se denomina la rama descendente, en la cual la estructura, a medida que tiene un periodo más largo, va a estar sometida a menores fuerzas sísmicas. Entonces, el primer efecto que es muy directo y muy claro de la interacción suelo-estructura es el cambio en el periodo. Al final de cuentas, la interacción suelo-estructura se refiere a la consideración de las deformaciones en la base de la estructura, o sea, en el suelo, lo que hace que el sistema sea más flexible y por lo tanto pueden suceder los siguientes escenarios. Con línea naranja les estoy mostrando cuál sería el periodo natural de vibrar de una estructura si no consideramos los efectos de interacción suelo-estructura, y con línea gris es el periodo de esa estructura si es que consideramos los efectos de interacción suelo-estructura. Podemos tener 3 escenarios. Un primer escenario en el cual los efectos de interacción suelo-estructura, al incrementar el periodo de la estructura, lo que generan es que la estructura esté sometida a una mayor aceleración cuando consideramos estos efectos. Tenemos otro escenario, si es que estamos en la meseta del espectro, en el cual si el cambio en el periodo de la estructura no es lo suficientemente grande, pues más o menos los niveles de fuerza y aceleración en la estructura serán similares. Y un tercer escenario en el cual si ya la estructura tiene un periodo muy largo, esto quiere decir que son estructuras muy altas o estructuras con sistemas muy flexibles, pues ahí los efectos de interacción lo que van a generar es que la estructura, al ser más flexible, esté sometida a una menor aceleración. Aquí nada más quiero hacer un comentario porque hay ocasiones en que se entiende que los efectos, como los efectos de interacción suelo-estructura requieren estudios un poco más avanzados, pues mucha gente relaciona que solo vale la pena hacerlos para estructuras altas. Pero en realidad las estructuras chaparritas de entre 4, 5, 6 niveles de muros de mampostería que son muy rígidas, están en este escenario. Entonces, en ese tipo de estructuras, si nosotros ignoramos los efectos de interacción suelo-estructura, podríamos pensar que la estructura va a estar sometida a estas fuerzas, cuando si en realidad se producen va a estar sometida a estas fuerzas, y entonces pues vamos a estar del lado de la inseguridad. Por otra parte, otra propiedad fundamental de las estructuras es la capacidad que tienen los sistemas para disipar energía. Es lo que se llama el amortiguamiento, y obviamente ahí parece bastante claro que a medida que la estructura tenga un mayor amortiguamiento, va a tener una respuesta menor. Al considerar los efectos de interacción suelo-estructura, lo que tenemos es que el suelo en el cual está desplantada la estructura tiene la capacidad también de disipar energía por 2 mecanismos. Uno que se llama por un mecanismo de histéresis, que es parecido al de los materiales estructurales, en el cual el suelo, al tener un comportamiento no lineal, va a tener la capacidad de disipar energía, pero en realidad en la interacción suelo-estructura la mayor cantidad de amortiguamiento se genera por un mecanismo que se denomina radiación. ¿De qué trata este mecanismo? Vean ustedes aquí, este cuadro azul representa un cimiento. El cimiento vibra porque la estructura que está sobre el cimiento genera vibraciones en el cimiento, y al vibrar el cimiento produce perturbaciones en el suelo que genera ondas elásticas. Y para que se generen las ondas elásticas se necesita energía. ¿Qué quiere decir? Que estas ondas elásticas se van a llevar energía del sistema, y como estamos midiendo la capacidad del sistema de liberar energía, este es un mecanismo de liberación de energía, que es lo que se denomina el amortiguamiento por radiación, y en realidad es la mayor contribución del amortiguamiento de la interacción.
Si pensamos en esto, desde el punto de vista elástico nada más, un cambio fundamental que introduce la interacción suelo-estructura es cómo se mueve la estructura. Miren, generalmente y en la dinámica estructural clásica, en estructuras que no tienen interacción, pues lo que tenemos es que el desplazamiento de la masa de la estructura, cualquiera que sea, pues está asociado básicamente a la pura deformación de la estructura. E incluso en la ecuación dinámica de movimiento, pues rápidamente nosotros asociamos desplazamiento con deformación de la estructura. Pero ¿qué sucede? Al considerar que la base de la estructura, o sea, el suelo circundante de la estructura puede deformarse, vamos a tener entonces unos componentes de movimiento de cuerpo rígido que son adicionales a la deformación propia de la estructura. Y entonces, una cosa que nos importa mucho, que es a la aceleración absoluta de estas masas, que son las que van a generar las fuerzas, pues ahora además del desplazamiento asociado con la deformación de la estructura, requerimos tomar en cuenta este componente de desplazamiento, que es que la estructura se está trasladando como un cuerpo rígido, y luego los componentes de desplazamiento asociados con que la estructura, al generar momentos de volteo, va a rotar como un cuerpo rígido. Entonces, ¿esto cómo se ve en la respuesta de una estructura? Miren, aquí está un ejemplo muy sencillito donde tomamos una estructura con una sola masa, lo que se llama un sistema de un solo grado de libertad, y lo analizamos para un movimiento en específico. ¿Qué le pasaría cuando la estructura no tiene efectos de interacción, cuando tiene una base rígida y cuando tiene una base flexible? Y sometimos la estructura a un movimiento que tendría un espectro donde todos los periodos tienen la misma aceleración. De entrada, podemos ver que aunque estén sometidos a la misma fuerza, al tener una estructura más flexible cuando consideramos los efectos de interacción, podemos ver que los desplazamientos totales, considerando deformación de la estructura y los componentes de cuerpo rígido, son un poco mayores que los desplazamientos de la estructura con base rígida. Pero una de las medidas más importantes en el comportamiento estructural es la deformación propia de la estructura. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos una inspección de la pura deformación de la estructura? Miren lo que sucede. En el caso de la base rígida, obviamente, como la base no se puede mover, entonces lo que tenemos es que todo el desplazamiento de la estructura está asociado con la deformación de la estructura. Sin embargo, cuando tenemos una estructura con base flexible, vean que el desplazamiento total de la estructura, solamente un porcentaje del desplazamiento está asociado con la deformación de la estructura. Y entonces pueden ver que aunque el desplazamiento total es mayor para el sistema con interacción, la deformación propia de la estructura es menor en este caso. ¿A dónde se va el resto del desplazamiento? Pues obviamente el resto del desplazamiento se tiene que ir a los movimientos de cuerpo rígido. Y entonces pueden ver que en el de base rígida, pues no hay nada que se deba a la rotación, a la traslación de cuerpo rígido, pero en el de base flexible vean cómo, para este caso que estamos mostrando, en la contribución de que la estructura rota es casi igual a la deformación propia de la estructura. Y ya la contribución de la traslación como cuerpo rígido es un poco menor. Esto se traduce incluso en otras de las medidas que les decía que nos importa mucho en las estructuras, que es lo que se denominan las distorsiones de entrepiso, que no es más que la deformación propia del entrepiso. Y pueden ver que en este caso, la estructura sin interacción sufre unas distorsiones de entrepiso mayores que la estructura con interacción. Quiero nada más aclarar que esto no es generalizable. Esto es para este caso donde hicimos una prueba muy particular, pero esto va a tener impactos e implicaciones en la respuesta de la estructura que vamos a ver más adelante. En las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, en el Manual de Obras Civiles de CFE y en realidad en muchos reglamentos del mundo, lo que se plantea como un procedimiento simplificado para tomar en cuenta los efectos de interacción es que tomemos el valor de la fuerza que se produciría en una estructura con un periodo equivalente, un amortiguamiento equivalente y un factor de comportamiento sísmico equivalente, que veremos un poco más adelante, entre la respuesta que tendría la estructura sin interacción. Esta de arriba es con interacción, y ahora de aquí para adelante en la presentación, cuando vean aquí una tilde, es que son respuestas con interacción. Entonces, las normas lo que plantean es que si yo tengo un edificio donde voy a considerar la flexibilidad del suelo, aquí está representada por resortes, se puede representar como sea, yo esta respuesta la puedo calcular sencillamente como la respuesta de la estructura sin interacción, como estamos acostumbrados a hacerlo, por un factor
que es constante, un número, un cociente. Este cociente puede ser mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que la estructura con interacción va a tener una respuesta más grande que la estructura sin interacción, o puede ser un cociente menor que 1, ¿qué quiere decir? Que la respuesta de la estructura con interacción es menor que la respuesta de la estructura sin interacción. Ese es el procedimiento normativo y es muy estudiado a nivel mundial. ¿Qué hicimos con un alumno del posgrado de la UAM? Bueno, retomamos el diseño de unos edificios que planteó justamente el doctor Edgar Tapia en su tesis doctoral, la geometría básicamente con menos crujías, y los rediseñamos para menos crujías. Aquí abajo van a ir viendo algunas referencias, ahí pueden checar las referencias de los resultados que les voy a mostrar. Y entonces Jorge lo que hizo fue analizó este edificio y vio qué resultados daban en los incrementos de distintas respuestas estructurales para las columnas y para las vigas. Y clasificó las columnas como columnas de esquina, columnas centrales o columnas perimetrales. Y las vigas las clasificó como vigas centrales, vigas de esquina, vigas perimetrales y unas vigas que les denominó internas. ¿Qué vimos? Bueno, lo que vimos es que si nosotros aplicamos el procedimiento normativo, sucede lo siguiente. Aquí en esta gráfica lo que estamos viendo es, en el eje de las Y es el nivel del edificio. Aquí les muestro los resultados para un edificio de 7 pisos. En el eje de las X lo que estamos viendo es el cociente entre el cortante que se produce en la columna en el modelo sin interacción y el cociente y el cortante que se produce en la columna con el modelo con interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos por arriba de 1, que es esta línea roja, el cortante de la columna con interacción es mayor que el de la columna sin interacción. El procedimiento normativo plantearía que hay un incremento constante, que es esta línea anaranjada que ustedes ven aquí. Pero si hacemos un modelo un poco más particular, lo que vimos es pues que los incrementos no son constantes en todos los elementos. Pueden ver que son distintos, incluso si los elementos están en una distinta posición. Y además vimos que los incrementos las variaciones suelen ser mayores en la planta baja que en la planta alta. Y aquí lo que les muestro, estas son las fuerzas cortantes y estos son los momentos flectores. Y los incrementos son mucho mayores en las fuerzas cortantes que en los momentos flectores. Entonces, bueno, pues por ahí podríamos repensar que al final de cuentas, considerar que el procedimiento de las normas es un procedimiento simplificado, pero que con modelos no tan refinados podemos tener algunos resultados un poco más aproximados a lo que uno esperaría en la realidad. En el caso de las vigas, aquí pasa lo mismo. En las vigas, pues hay distintas variaciones dependiendo del tipo de viga y la posición de la viga, pero lo que es interesante es que las variaciones de elementos mecánicos en las vigas fueron menores que las variaciones de elementos mecánicos en las columnas. Entonces, bueno, puede ser que la norma, en este caso, para este ejemplo, pues sobreestimara un poco cuáles eran las variaciones de los elementos mecánicos en las vigas respecto a los que son en las columnas. Este trabajo le tengo mucho cariño porque es mi primer trabajo que hice de interacción en mi tesis de maestría, lo hice con el doctor Avilés, y aquí lo que estudiamos fue el comportamiento elástico de unas estructuras que ahora, después del sismo del 2017, pues retomaron mucho controversia, que son las estructuras que llamamos estructuras con planta baja débil o con planta baja flexible. Entonces, este análisis está hecho solamente para estructuras elásticas, para el comportamiento elástico. Y aquí lo que les muestro nada más es estas gráficas que en el eje de las Y lo que me dicen es qué tanto se amplifica el movimiento desde la base hasta la azotea de la estructura. Y en el eje de las X, pues es el inverso del periodo, son las distintas frecuencias. Acá lo que estamos viendo es las líneas sólidas son modelos que son regulares en la altura, que no tienen planta baja flexible. Y las líneas punteadas son modelos que tienen una planta baja flexible. Las líneas negras son sin interacción y las líneas grises son con interacción. Entonces, bueno, podemos ver que la interacción y la planta baja flexible obviamente hacen que el periodo se alargue, o sea, que la frecuencia se acorte un poco, que cambien un poco las respuestas máximas en la azotea. De hecho, en este caso en particular, el modelo con interacción sin planta baja flexible
pues tuvo la menor respuesta de todos los modelos, pero lo que les estoy mostrando del lado derecho es la amplificación del movimiento en la planta baja nada más, que es la que nos preocupa. Y vean cómo, pues hay grandes amplificaciones del movimiento en la planta baja por tener un modelo de planta baja flexible, pero lo que fue interesante en este caso en modelos elásticos es que la interacción reducía un poco la concentración de amplificación en el primer piso y lo asociamos a que la planta baja débil al final de cuentas es un problema de contraste, de rigidez, y al tener la interacción y la flexibilidad del suelo, pues ese de contraste de rigidez se reducía un poco, insisto, para el caso elástico. Aquí incluso hicimos algunos análisis de cómo cambiaban los cortantes, y aquí están los cortantes con planta baja flexible y sin planta baja flexible, y en realidad es que pues es muy variable dependiendo de en qué parte, en qué sitio estuviéramos, ¿no? Hay cambios mayores o menores. Otro efecto que hemos estudiado del comportamiento elástico de las estructuras, esto lo estudiamos con el ahora ingeniero Gerardo Yeshua Zamora en su tesis de licenciatura y en colaboración con el ingeniero Carlos Tapia García. Aquí está la referencia. Estudiamos qué efectos puede tener las propiedades del suelo en los efectos de interacción. Y estudiamos dos efectos. Uno, que es el hundimiento regional. En la Ciudad de México, debido a la extracción de agua, resulta que los estratos blandos están en un proceso de hundimiento regional continuo, lo que hace que el suelo cambie sus propiedades. Y entonces, uno de los impactos que tiene es que a lo largo del tiempo, el periodo del suelo va a cambiar, lo que nos dice que el periodo pues se puede volver un poco más firme. El suelo se está volviendo un poco más firme. Otro efecto que en muchos lados del mundo se ha estudiado es, bueno, ¿y qué sucede cuando consideramos que el suelo tiene un comportamiento inelástico y entonces la rigidez del suelo, que está definida por esta variable G, que es el módulo de rigidez al corte, se reduce debido a que tengo deformaciones cada vez mayores? Y aquí utilizamos la aproximación del doctor Romo y el doctor Obando, y para la subsidencia utilizamos la aproximación del doctor Raúl Aguilar. Entonces hicimos varios casos. Tomamos el estudio que teníamos originalmente de mecánica de suelos, era del 91, con estas propiedades del suelo. Y luego hicimos casos donde aquí cuando aparezca una D es que estamos considerando que hubo una degradación del suelo. Entonces pueden ver que siempre los casos D tienen valores de rigidez un poco menores que los casos sin la D. Y luego tomamos en cuenta la progresión del hundimiento regional, lo que hace que el suelo se densifique un poco, para el año 2017 con distintas aproximaciones y para el año 2041. Y que vamos a comparar los casos más extremos, que es la condición de 1991 y 50 años después. Vean cómo las propiedades del suelo calculadas de esta manera, pues se modifican, ¿no? Esta es una medida, vamos a pensar en esta, que es el módulo de rigidez al corte. Vean cómo pues, casi se duplica. El espesor del estrato compresible, pues está previendo que va a haber un asentamiento muy grande, de casi 7 metros. Hay zonas de la Ciudad de México que se pueden ver. Y el periodo del sitio cambia drásticamente, ¿no? ¿Esto qué impacto tiene? Miren, si tenemos el periodo de la estructura con los distintos tipos de suelo y con los distintos efectos de interacción, pues la estructura sin interacción tiene un periodo de 0.87. Y vean cómo a medida que va pasando el tiempo, pues la estructura va teniendo un periodo más corto del sistema. ¿Por qué? Porque el suelo se va densificando. Y el periodo del suelo va cambiando. Pero bueno, uno de los parámetros que nos interesa mucho para estudiar la resonancia del suelo es justamente la relación entre el periodo de la estructura y el periodo del suelo, que en el 91 el periodo de la estructura estaba por debajo del periodo del suelo, 0.86. Podemos tener casos en los cuales estemos muy cerca de la resonancia. E incluso ya en el caso más extremo, el periodo de la estructura hasta se pasó del periodo del suelo. Y lo que se ha visto es que las estructuras cuando entran en su comportamiento inelástico empiezan a alargar un poco su periodo. Entonces, estos escenarios pueden ser un poco más peligrosos que estos escenarios de acá. Pero al final de cuentas, sí hay un efecto en el comportamiento global. Otro efecto que se ha estudiado desde hace mucho tiempo es generalmente las estructuras las diseñamos para que se comporten de manera inelástica. Y en ese planteamiento hacemos la suposición de
que la deformación total de la que el desplazamiento total de la estructura está asociado con la deformación de la estructura, que es a la que le pido comportamiento inelástico. Sin embargo, cuando tenemos interacción, el desplazamiento total, pues sí tiene una parte de la deformación de la estructura, pero tiene otras partes que tienen que ver con la deformación del suelo, al cual no le quiero pedir demanda de ductilidad. Entonces, bueno, esto hace que cuando nosotros planteamos un oscilador equivalente, que es el que necesito para utilizar los espectros, pues estas relaciones cambian y requiero utilizar factores de reducción por comportamiento inelástico, factores de reducción de fuerzas por comportamiento inelástico un poco distintos. Tengo que limitar la demanda de ductilidad en el sistema equivalente para que en el sistema real tengamos la demanda de utilidad que habíamos considerado. Este planteamiento se ha hecho en varios estudios. Nada más estoy rescatando uno que hicieron el doctor Pérez Rocha y el doctor Avilés, en el cual plantean cuál es la demanda de utilidad que le debo permitir al sistema equivalente para mantener la demanda de utilidad en el sistema que yo quiero. Y entonces estudiaron esta expresión, definieron esta expresión muy sencilla en la cual suponemos un comportamiento elastoplástico de las estructuras. Ahora, ¿cómo puede influir desde otros puntos de vista la interacción a estos comportamientos inelásticos? Con Sergio Hermenegildo hicimos un estudio de su tesis de licenciatura en el cual estudió Sergio columnas con una carga, con base rígida y con interacción, y estudiamos el comportamiento inelástico de esta columna, en el cual aquí lo que les muestro es la fuerza cortante aplicada a la columna y la deformación o el desplazamiento normalizado de la columna. El desplazamiento total, no solo la deformación, con distintos casos. El rojo es sin interacción y sin efectos de segundo orden P delta. El morado es con interacción sin efectos de segundo orden. El verde es con efectos de segundo orden sin interacción y el azul es con ambos efectos. Aquí están exagerados los efectos, no se espera que esto pase en una estructura real, pero nada más lo que quiero mostrar es que vean el cambio de comportamiento. Si ignoro los efectos de interacción, tengo una reducción por los efectos de segundo orden, pero si sumo los efectos de segundo orden con interacción, vean cómo la estructura pues casi que no aguantó nada, la columna, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un efecto que se suma y que no se suma linealmente. Con esto en mente, con David Dávalos en su tesis de maestría, junto con el doctor Edgar Tapia, retomando nuevamente estos edificios que el doctor Edgar Tapia había estudiado en su tesis doctoral, vimos qué pasaría con el comportamiento inelástico de estructuras ya completas, ya de marcos, con unos marcos contraventeados. Lo pueden checar, aquí está la referencia de este estudio. Y bueno, hicimos estas curvas de cortante contra deformación, en este caso cortante contra distorsión de entrepiso, y comparamos qué sucedía si ignorábamos los efectos de interacción, qué sucedía si, digamos, calculábamos, ¿no?, de la manera más adecuada una distorsión con todo el desplazamiento de la estructura. Ahí es una medida, pues no muy adecuada, porque en realidad la distorsión nos importa la de la pura estructura, pero bueno, vimos que los efectos eran muy similares a este planteamiento que hacían el doctor Pérez Rocha y el doctor Avilés. No hubo cambios incluso en la resistencia máxima, o sea, se ve que aquí los efectos de segundo orden no fueron muy importantes, y si analizábamos solamente la deformación de la estructura, pues vimos que básicamente teníamos un comportamiento similar. Calculando los factores de sobreresistencia de esas estructuras, vimos estos. Aquí tengan cuidado con estos resultados porque aquí analizamos marcos individuales. En realidad el sistema está pensado para trabajar en conjunto. Aquí eran marcos solitos, entonces por eso tomen con reserva estos resultados de sobreresistencia. Pero al final de cuentas lo que vimos es que la resistencia no se veía afectada de manera importante por la interacción. Lo que sí es que si nosotros queríamos mantener la demanda de ductilidad en la estructura con base rígida en valores de 1.9, al sistema equivalente, por ejemplo, en este caso del marco sin contravientos, pues nada más le podíamos permitir 1.5 o 1.6. Para el caso con un contraviento, pues para mantener la demanda de ductilidad en valores de 1.56, aquí sí se redujo un poco con las deformaciones de la estructura, teníamos que limitarla a estos valores. Algo similar hicimos posteriormente ahora con un edificio de concreto, con el maestro en ingeniería Juan Enrique Huerta. Estudiamos el comportamiento inelástico de un edificio de concreto, hicimos el mismo tipo de estudios, calculamos las curvas de capacidad considerando las deformaciones totales y solamente las deformaciones de la estructura. Aquí fue para distintos tipos de suelo y encontramos comportamientos muy similares.
Y una cosa que encontramos que nos pareció muy interesante es cómo cambia la contribución de los movimientos de cuerpo rígido y de las deformaciones de la estructura dependiendo cuánta inelasticidad tengamos en la estructura. Y entonces, aquí en el comportamiento elástico de la estructura, veíamos que del desplazamiento total, casi el 60% era solo por movimientos de cuerpo rígido y alrededor del 40% era por la deformación propia de la estructura. Pero ya en el comportamiento meramente inelástico de la estructura, en el último intervalo, pues ya ahora la mayor componente de desplazamiento era por la deformación de la estructura. ¿Por qué? Porque la no linealidad se concentra en la deformación de la estructura. Con esto en mente, retomando otro trabajo del doctor Avilés y el doctor Pérez Rocha, donde ellos ya habían visto que si no teníamos curvas elastoplásticas perfectas, sino con algún tipo de rigidez postfluencia, pues cambiaban un poco las expresiones. Ellos plantearon esta expresión en términos de la relación de la rigidez postfluencia entre la rigidez elástica, pero pensamos que hay ocasiones donde cuando estamos diseñando edificaciones, pues es raro que nosotros hablemos de la rigidez postfluencia. Generalmente lo que hablamos es de la sobreresistencia. Entonces replanteamos la ecuación y la escribimos en términos de la sobreresistencia, que es un parámetro de diseño, digamos, que manejamos más en el diseño de las estructuras. Y aquí lo que les estoy mostrando es solamente los niveles de ductilidad esperados en la estructura. Para esta estructura nos daba hasta 2.66. ¿Y cuáles eran las ductilidades del sistema equivalente calculados directamente con el modelo numérico, con la ecuación 1, que es la ecuación que considera un comportamiento elastoplástico? Y me voy a ir a la ecuación 10, que es esta ecuación de aquí. Y entonces pueden ver que esta es la ecuación que trae la norma, y la norma, digamos que sobreestima un poquito por el comportamiento elastoplástico cuánto debo delimitar la ductilidad, mientras que esta ecuación de aquí, pues, nos da un valor un poco más parecido a lo que calcularíamos de un modelo numérico. Y bueno, aquí están las variaciones con los periodos. Además, hicimos análisis dinámicos no lineales, en los cuales calculamos para distintas condiciones de suelo. Y bueno, aquí están nada más las respuestas en términos de las respuestas máximas de fluencia con base rígida y la respuesta máxima, la demanda de utilidad para los distintos movimientos y las respuestas con base flexible. Esto lo pueden checar a detalle en el artículo que les referí, pero lo que quiero que vean nada más es cómo las relaciones entre la ductilidad y el factor de reducción de resistencia se ven modificadas por los efectos de interacción. Y entonces, esto es lo que nos requiere que cambiemos esas relaciones por el comportamiento previamente caracterizado por el doctor Avilés, el doctor Pérez Rocha y muchos otros investigadores que lo han caracterizado. Ahora pasando al tema de los sistemas de control de la respuesta pasivos, en realidad nosotros hemos estudiado solamente los disipadores histeréticos. Quiero aquí hacer referencia a que el año antepasado el doctor Arturo Tena con un alumno doctoral, el ahora doctor Horacio Nanguyasmú, hicieron un trabajo muy completo de este tema también. Les recomiendo mucho que lo vean. Aquí no lo presento porque les dije, quiero presentarlos en los que yo he estado involucrado, pero busquen la información, es un trabajo muy completo, muy interesante. Nosotros de entrada, con el maestro en ingeniería Gadiel Martínez Galindo, lo que hicimos es primero valorar en un edificio de marcos de concreto, donde supusimos que estaban bien diseñados los disipadores y entonces que la no linealidad se concentraba en los disipadores. Pusimos ese edificio en suelos con distintas rigideces y analizamos qué sucedía. Aquí agarramos todos los marcos y los sometimos a un mismo espectro de diseño. Entonces aquí nada más lo que les estoy mostrando es la cara del espectro de diseño y qué aceleraciones le tocaría a cada uno de los modelos. Pero me quiero pasar acá. Aquí lo que les muestro en la gráfica de la derecha es la relación entre la energía total de entrada al sistema con línea negra, que está en el eje de las Y, y bueno, en el eje de las X lo que van a ver es el tiempo del sismo, ¿no? Entonces aquí es la energía acumulada. Como les digo, con la línea negra es toda la energía que entra al sistema y con línea roja es la energía o el porcentaje que se va por el sistema de disipadores. Pueden ver que para el caso con base flexible, los disipadores se llevan, que es un comportamiento deseable, pues arribita del 40%. Sin embargo, cuando tomamos uno de los casos más drásticos con efectos de interacción, pues vean ustedes cómo ya el sistema de disipadores, en vez de llevarse más del 40%, solamente se está llevando el 30%. O sea,
los disipadores se vuelven un poco menos efectivos ante estos casos. Y además, revisamos también, así como habíamos hecho con Jorge, qué sucedía si los cambios eran iguales y constantes en la altura, y vimos nuevamente que aquí está nada más la gráfica de cuánto disipa un disipador histerético con base flexible en el mismo punto que el de base rígida. Quiere decir que si aquí estamos por debajo de 1, el disipador disipa menos energía. Y vean cómo lo que sucede es que a medida que vamos más para arriba, la interacción hace que los disipadores de los pisos superiores, que de por sí trabajan menos, pues trabajen todavía mucho menos. Ya con esta idea, con el, esperamos, próximo a graduarse todavía ingeniero Plácido Ortiz Gálvez, tomamos un edificio y lo diseñamos con sistema de disipadores y sin sistema de disipadores, con base rígida y sin base rígida. Entonces, bueno, aquí todavía no es pública la tesis, esperemos que ya sea dentro de poco que se publique, ya está en las últimas revisiones. Aquí lo que les muestro es, tenemos 4 modelos, el M1 es un modelo de puros marcos sin interacción, el M2 es un modelo de puros marcos con interacción, con aquí factores de comportamiento sísmico de 2, M3 es un modelo con disipadores que nos permite utilizar un factor de comportamiento sísmico mayor de 4, y M4 es el modelo con disipadores con interacción. Respecto a la respuesta elástica, aquí lo que vimos fue qué porcentaje de cortante se lleva el sistema de marcos y qué porcentaje de fuerza cortante se lleva el sistema contraviento disipador. En el modelo 3, que es el que no tiene interacción, vean, bueno, cómo el marco, el sistema de contraviento disipador se está llevando pues distintos valores de porcentaje, entre el 60 y poquito por ciento, aquí arriba el 70%, en este nivel arriba del 60%. Tanto en X como en Y. Vamos a ver un caso en particular. Por ejemplo, veamos este caso de aquí. En el segundo nivel de la dirección X, en este caso el balance de cortante entre el marco y el contraviento, pues está dado que el contraviento se lleva más del 70% y el marco, pues menos del 30%. Cuando consideramos el efecto de interacción, vean que ese balance cambia. Poco, pero cambia. Y esto lo que genera es que muchos de los parámetros de diseño en estos sistemas de marcos con contravientos, con o sin disipadores, uno de los parámetros que nos importa controlar es el balance de rigideces para ver cuánto cortante se va para uno y otro lado, y bueno, la interacción está modificando ese balance de rigidez. Ahora, revisamos nuevamente la energía disipada por los hadas para un montón de espectros. Acá esta línea verde que a alguien se le fue, esto no es parte de nuestra presentación, ¿verdad? Ahí alguien le está haciendo al Picasso. Pero bueno, aquí lo que estamos comprobando son nuevamente estos tipos de gráficas donde ponemos los porcentajes de la energía de entrada, qué porcentaje de energía se va por los disipadores de los distintos niveles. Con línea roja es el modelo sin interacción y con línea azul punteada es el modelo con interacción para distintos sismos. Y vean cómo consistentemente tenemos que los sistemas de disipadores, cuando hay efecto de interacción, son menos eficientes. Y bueno, eso es una cuestión que hay que considerar y hay que valorar para estos diseños que ahora se están haciendo. Con el doctor Miguel Ángel Jaimes, con el doctor César Arredondo y con el doctor Eduardo Reynoso, colegas del Instituto de Ingeniería y de la empresa ERN, hicimos un estudio de qué pasa con los contenidos en las estructuras. El doctor Jaimes, el doctor Arredondo y el doctor Reynoso llevan muchos años estudiando los contenidos. Y entonces, bueno, vimos qué sucedía con los contenidos en las estructuras. Estudiamos estructuras de 5, 10 y 15 pisos, con distintos contenidos, con distintas relaciones de esbeltez. Y en resumen, lo que encontramos es, estudiamos cuatro tipos de contenido. Estos son contenidos simétricos, con distintas, es un tipo de contenido, perdón, en distintos pisos, en la planta baja, nivel 4, 5, 10 y 15. Y bueno, lo que vimos es que cuando consideramos los efectos de interacción, los inerciales y los cinemáticos, vimos que los contenidos en general se movían más en el edificio de 5 pisos, en el edificio de 10 pisos, e incluso en el edificio de 15 pisos ahí sucedía al contrario. Sucedía en el de 15 pisos que varios de los contenidos sufrían, se caían, pues cuando estas gráficas se van al infinito es que el contenido se cayó. Y entonces vimos, bueno, que sí había una implicación. Entonces, si vamos a hacer un análisis de contenidos,
pues cambia la respuesta de los contenidos cuando consideramos los efectos de interacción. Luego hicimos estas curvas, que son curvas de volteo, en las cuales tenemos relaciones de la semialtura con la semibase, o sea, son como relaciones de esbeltez. Quiere decir que si estamos más para acá arriba son contenidos más esbeltos, más para acá abajo son contenidos menos esbeltos. Y las zonas, la zona 2 quiere decir que son los contenidos susceptibles a voltearse y la zona 1 los que no son susceptibles a voltearse. Pueden ver que para cuando consideramos la interacción, estas líneas se hacen un poquito más acostadas hacia la derecha. Se ve mucho más claro en el edificio de 15 pisos. ¿Qué quiere decir? Que hay un mayor porcentaje de contenidos que van a ser susceptibles a voltearse cuando hay interacción. Hicimos algo similar para contenidos asimétricos. Aquí está la referencia. Y los resultados fueron parecidos. A medida que teníamos efectos de interacción, en este caso, para el edificio de 15 pisos, pues teníamos una mayor respuesta de los contenidos. Y las curvas de volteo tenían un comportamiento similar cuando considerábamos los efectos de interacción. Cada vez esas curvas eran un poco más acostadas. Este es el último tema que quiero tocar, ya para ir concluyendo. Hicimos también un análisis con el doctor Ramsés Rodríguez del Instituto Politécnico Nacional y con el alumno de maestría, ahora maestro Josué García Solano. El doctor Ramsés desarrolló con el doctor Escobar un procedimiento para detectar daño sin conocer, digamos, para detectar daño en las estructuras. Y entonces el doctor Ramsés había aplicado este procedimiento a un edificio en un suelo blando, donde al final de cuentas el procedimiento como que nos avisaba que iba a haber daño en lugares en donde no se veía el daño en el edificio, digamos, en el edificio real, ¿no? Y entonces con esto en mente, lo que hicimos fue, establecimos un procedimiento para incluir los efectos de interacción y encontramos que con el procedimiento que planteamos, podíamos identificar el daño mejor que con el procedimiento original que no consideraba los efectos de interacción. Entonces, aquí hay otra implicación, porque como cambia el comportamiento de la estructura, pues obviamente vamos a tener distintos niveles de daño, ¿no? Aquí se puede ver que hay, cada donde aparece un número es donde estábamos suponiendo que había algún nivel de daño. Aquí es con interacción, que pueden ver que hay menos daño que lo que nosotros hubiéramos previsto si aplicamos el método sin interacción. Y en realidad lo que se vio experimentalmente, o lo que se vio en la realidad, no experimentalmente porque es un edificio real, es que el daño se parecía mucho más a esto. Esto lo pueden checar en este artículo del Congreso Mundial. Bueno, yo con esto termino con algunos comentarios finales. Nada más recordar, los efectos de interacción pues modifican los parámetros dinámicos de la respuesta de los sistemas estructurales y muchas de estas modificaciones están asociadas principalmente con la generación de movimientos de cuerpo rígido y el desarrollo de amortiguamiento en el suelo. El análisis con espectro de respuesta nos requiere utilizar osciladores equivalentes, entonces, bueno, hay que tener cuidado en cómo este oscilador equivalente representa la respuesta de la estructura. Y bueno, existen modificaciones en muchas respuestas estructurales, aquí les mostramos algunas. El punto fundamental que yo quiero dejarles es que cuando hay interacción, el desplazamiento de la estructura ya no es igual a la deformación de la estructura. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Me voy a permitir y pedir permiso de hacer un par de anuncios. El primero es, varios de estos resultados los hemos desarrollado en el posgrado de Ingeniería Estructural de la UAM Azcapotzalco. Entonces, sé que aquí hay muchos chicos de licenciatura presenciando esta plática. Si están interesados en hacer una maestría en la UAM, pues bienvenidos. Aquí en la página de la UAM, nada más le ponen así, posgrados de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería. Pueden encontrar detalles del posgrado. Tenemos pues profesores muy destacados en el posgrado, entonces los invito a que se echen un clavado aquí a ver si se les antoja. Y otro anuncio que me voy a permitir hacer es, esta es una publicidad vieja, pero desarrollamos en conjunto la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y la de Ingeniería Geotécnica, un curso de interacción suelo-estructura para la práctica profesional. Ya fue la primera edición, pero estamos programando que haya una segunda edición próximamente, entonces pues si les interesaron estos temas, este es un curso que considero que estuvo muy completo, tenemos muy buenos ponentes, un gran número de ponentes, y aquí pues se revisan conceptos de la interacción estática como la dinámica. Entonces, pues yo les recomiendo que estén atentos a las páginas de la SMIS, de la SMIE y de la SMIC para la próxima convocatoria. Con esto termino, no sé si dejé tiempo para algunas preguntas, de todas maneras, aquí les dejo mi correo electrónico, con toda confianza escríbanme,
Y mi cuenta de Twitter, que luego ahí pues comparto algunas cosas que tienen que ver con la ingeniería y con el Atlante, pero bueno, básicamente con la ingeniería. Pues yo les agradezco mucho y no sé si dejé tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Luciano Fernández. Y como usted ya lo indicó, procedemos a dar inicio a la sesión de preguntas. También, doctor, le queríamos comentar si nos preguntaron que si de qué manera nos podía compartir las diapositivas de su presentación, porque hubo muchas personas interesadas en darles otra recapitulación. Claro que sí, yo se las comparto a través de la maestra Buenrostro para que si se la quieren hacer llegar a la comunidad, no hay ningún problema. De todas maneras, en la presentación ahí vienen las referencias por si quieren entrar a más detalle en alguno de los temas. Muy bien, muchas gracias. Una persona, Mauricio Nanes, pregunta que si en un análisis modal espectral se puede modelar la interacción suelo-estructura por medio de resortes discretos, uno horizontal y otro de cabeceo. ¿Cómo se pueden evaluar las rigideces de estos resortes equivalentes? Es muy buena pregunta. Miren, voy por partes. La primera es, ¿cómo se pueden calcular las rigideces? La idea de esos resortes que vamos a poner es que como es un fenómeno dinámico, son resortes que deben de considerar no solo la rigidez del suelo, sino la masa del suelo que se acelera y el amortiguamiento que el suelo genera. Entonces hay que buscar alguna representación de las rigideces por medio de lo que se denominan funciones de impedancia, que a mí me gusta más llamarlos rigideces dinámicas. Ahora, cuando hacemos un análisis modal espectral, hay que tener cuidado, porque en el análisis modal espectral, a la hora de poner los resortes, principalmente lo que estamos modificando es el periodo de la estructura. Generalmente, en el análisis modal convencional, espectral convencional, el amortiguamiento y el comportamiento inelástico se representan en el espectro. Entonces, si va a haber modificaciones de amortiguamiento y de comportamiento inelástico, no, con que yo haga los resortes no es suficiente. También tengo que modificar el espectro porque los resortes no me van a permitir hacer esas modificaciones. Algunos programas de análisis, por ejemplo, entiendo que el ETABS o el SAP, ya nos permite hacer un modelo y después decirle, pues resulta que en el modo tal el amortiguamiento cambió tanto, ¿no? Por ahí podría ser una manera, pero en uno convencional, así a manita, el amortiguamiento está considerado en el espectro, el comportamiento inelástico está considerado en el espectro. Entonces, no es suficiente con poner los resortes. Tengo que hacer algunas modificaciones en el espectro. Perfecto. La siguiente pregunta es de parte de Perla Rafael Santana Lozada y me pregunta si es posible que contenedores de agua en la cimentación a todo lo largo de edificios. Perdón, perdí un poquito el audio. ¿Me puedes repetir, Carlos, porfa, la pregunta? Porque se me perdió un poquito el audio. Disculpa. Así me hace poco, pero a ver si me pueden escuchar. Creo que se le está cortando un poco su audio y yo le ayudo a leer la pregunta por parte de Perla Rafael Santana. Muchas gracias, Nos comenta que si es posible que contenedores de agua en la cimentación a todo lo largo de edificios rígidos de 4 niveles afecten el comportamiento dinámico de la superestructura. Pues definitivamente, si vamos a tener, digamos, si están estos edificios en suelos blandos, pues al tener agua tenemos más masa. Y esa masa pues se va a acelerar y va a desarrollar fuerzas distintas y por supuesto, claro, depende obviamente qué porcentaje de masa representa el agua del porcentaje de masa total de la estructura, pero si el porcentaje de masa que está representando el agua es importante, es significativo, pues sí podemos esperar que haya diferencias y eso habría que tomarlo en cuenta en el modelo estructural. Además, el problema con el agua es que es bien complejo el comportamiento dinámico del agua por los empujes que genera y cómo se aceleran las masas, ¿no? En el agua es distinto a una masa sólida, por decirlo de alguna manera. Perfecto, gracias doctor. Creo que ya se solucionaron los problemas con mi internet.
Entonces, la siguiente pregunta por parte de Abraham sería, ¿en qué situaciones resulta alarmante, altamente recomendable considerar la interacción suelo-estructura? Pues en todos, en todas las situaciones, pero bueno, a ver, altamente recomendable en estructuras rígidas, desplantadas sobre todo en suelos blandos. Estructuras rígidas que pueden ser estructuras de muros de mampostería, estructuras de muros de concreto o incluso ahora que estamos usando sistemas de contravientos y distintos procedimientos para rigidizar las estructuras. En suelos blandos y sobre todo más importante en suelos blandos donde tengamos cimentaciones, digamos, relativamente superficiales, o sea, cajones de cimentación no profundos, losas de cimentación. Ahí es donde vamos a tener los mayores efectos. Además, en esos casos voy a estar pegado de la rama ascendente, entonces ahí si los ignoro, pues es del lado no conservador. Entonces, ahí es donde es lo más, digamos, más alarmante, pero en general, si los puedo incluir, pues vale la pena incluirlos porque va a tener una caracterización más adecuada del comportamiento de la estructura. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice Héctor Rodríguez, de una función de impedancia, ¿qué valor de la constante de resorte se debe tomar si dicha función varía con el valor de la frecuencia? Es una muy buena pregunta. Depende del tipo de análisis que hagamos, pero los análisis que casi siempre hacemos son análisis en el tiempo o análisis modales espectrales. En ese caso, se ha visto que la interacción sobre todo influye en el modo fundamental de vibrar de las estructuras en traslación. Obviamente, pues en una estructura en 3D, pues voy a tener dos modos fundamentales en traslación. Entonces, la recomendación es que tomemos el valor de la función de impedancia asociada al periodo fundamental del sistema vibrando en cada una de sus direcciones ortogonales. Y de esa manera, es una simplificación, pero se ha visto que se pueden obtener buenos resultados. De hecho, en el artículo que les comenté de Huerta, de Juan Enrique Huerta, hicimos una comparación de qué pasaba si tomábamos la variación con un análisis en la frecuencia y una aproximación de este sentido y dan muy bien las respuestas. Entonces, habría que determinar cuál es el periodo fundamental del sistema con interacción y utilizar ese valor de la función de impedancia. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. La maestra Montserrat Buenrostro comenta que si se ha podido comparar los resultados del comportamiento de los contenidos en edificios, considerando interacción suelo-estructura contra un edificio instrumentado o real. En eso estamos, maestra Buenrostro. Primero hicimos en la parte teórica. Estamos ahorita haciendo un trabajo que espero que salga este año para revisar. El comportamiento de los contenidos en las estructuras tiene mucho que ver con los parámetros de aceleración absoluta en el piso, no de la aceleración relativa, y el desplazamiento absoluto. Eso es lo que genera o modifica el comportamiento de los contenidos. Ahorita estamos haciendo un trabajo en el cual estamos valorando cuáles son las variaciones de los perfiles de aceleración y desplazamiento máximo en la estructura con y sin interacción. Los vamos a comparar con algunos edificios instrumentados que tienen, justo con el mismo equipo de trabajo del doctor Jaimes, el doctor Arredondo y el doctor Reynoso, y de ahí podríamos ya brincar entonces a hacer una valoración más particular. El problema de hacer mediciones experimentales con efectos de interacción suelo-estructura es que como tengo el suelo y la estructura, generalmente las escalas de magnitud de un experimento del suelo y un experimento de la estructura son muy diversas, son muy distintas, es muy difícil hacerlo en laboratorio. Entonces lo tenemos que hacer en edificios reales y esperar a que haya un sismo significativo, porque esos son los que nos van a demostrar cuál es el comportamiento de los contenidos. Entonces, ahí vamos construyendo hacia ese camino y esperemos llegar a algo prontamente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Alberto Azoraime Valenzuela. Bueno, primero que nada los saluda. Ingeniero, buenas tardes. Saludos desde Perú. Mi pregunta es sobre su opinión de integrar el suelo a la estructura. He visto que generalmente consideran el suelo como resortes en donde lo calibran la rigidez y el amortiguamiento con las funciones de impedancia, pero en algunos casos lo integran como uno solo. En este caso, ¿qué modelos constitutivos recomendaría para considerar la no linealidad del suelo en la interacción suelo-estructura? Muchas gracias. Miren, el tema de la interacción suelo-estructura se puede abordar desde muy diversos modelos
y muy distintos puntos de vista. El planteamiento de la sustitución del suelo por un conjunto de resortes es un planteamiento que está asociado a un método que se llama el método de los 3 pasos o el método de superposición que estableció el profesor Eduardo Caucel más o menos por ahí de los 70s. En ese planteamiento, al ser un método de superposición, no hay forma directa de integrar el comportamiento no lineal del suelo. Lo que se sugiere es que se haga un modelo lineal equivalente, o sea, calcular las propiedades del suelo a los niveles de deformación esperados y utilizar ese como modelo. Entonces, esa sería una manera aproximada. La otra manera es que hagamos un modelo que se denomina pues, como un modelo integral, donde con alguna técnica que puede ser de los elementos finitos, hagamos un modelo donde tengamos la estructura y toda la masa de suelo. Esos modelos son complicados porque requieren un gran esfuerzo computacional, requieren muchos detalles de modelado y se han hecho y se ha estudiado mucho en el mundo. En esos modelos, como ya tengo pues, todo el sistema incluido, ahí puedo meter los modelos de comportamiento no lineal del suelo que crea los más convenientes, que es un gran problema. O sea, modelar el suelo de manera no lineal requiere un montón de parámetros y además parámetros que son muy dependientes de las condiciones de esfuerzo, de las condiciones de la prueba del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, se puede hacer, es muy complicado y la verdad que yo, desde mi punto de vista, creo que nos puede, o sea, esos modelos completos son tan sensibles a la información que le pongamos que luego es difícil tener, siempre es bueno tener una referencia de un modelo simplificado para que no nos dé, pues, cualquier cosa que no acabemos entendiendo, ¿no? Bien, pasamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Alfredo Contreras. Nos dice, ¿cuáles fueron los criterios a tomar para la variación de las propiedades del suelo? Ejemplo, en el módulo de rigidez. Supongo que se refiere al trabajo que hizo Gerardo, en donde agarramos un edificio que está instrumentado además, que eso es muy interesante. Todavía no juntamos los datos de los resultados experimentales. Ahí lo que hicimos, me pasé un poco rápido, pero teníamos un estudio de mecánica de suelos. En ese estudio de mecánica de suelos dijimos, bueno, este es el suelo como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasa si considero que el suelo perdió rigidez por el movimiento? Entonces ahí lo que hicimos es redujimos el módulo de rigidez al corte con las relaciones que plantearon el doctor Romo y el doctor Obando, que dependen del nivel de deformación esperado en el suelo que se puede calcular respecto a la aceleración máxima del terreno que uno esperaría para un sismo en particular. Entonces, con esa curva de degradación, pues dijimos, pues teníamos G de tanto, pues ahora tenemos G de tanto, e hicimos el análisis elástico. Y después retomamos los estudios que había hecho el doctor Raúl Aguilar, que tiene varios trabajos con el doctor Pérez Rocha y el doctor Avilés de ese mismo tema, y ellos plantean ecuaciones, digamos, como para prever cómo se va rigidezando el suelo por el hundimiento regional. Entonces utilizamos esas expresiones y dijimos, bueno, ¿qué pasa de aquí a tantos años, aquí a tantos años? Y calculamos cómo variaban los parámetros y los introdujimos en modelos elásticos. Entonces, ese fue el procedimiento que seguimos. Es un mismo suelo con distintas variaciones que pudiéramos esperar. Espero haber contestado la pregunta y haberla entendido bien. Continuamos con las preguntas. Alejandro pregunta que si se debe afectar las inercias agrietadas adicionalmente a la interacción dinámica suelo-estructura. No, Alejandro, al final de cuentas las inercias agrietadas es una propiedad intrínseca de la estructura, que es por el comportamiento esperado no lineal de la estructura. Entonces, de entrada no. Si tú hicieras un análisis muy, muy, muy fino de que el agrietamiento del elemento dependiera del nivel de deformación, pues ahí sí, si se modifica el nivel de deformación, pues habría que modificar el agrietamiento, pero en realidad como se utilizan las inercias agrietadas es, suponemos un nivel de agrietamiento independientemente del nivel de deformación y esas usamos. Y con ese planteamiento no habría que modificar. Correcto. La siguiente pregunta es por parte de Luis Alfonso Robles Garibaldi. Para casa de un piso o dos,
¿sí conviene considerar el efecto iteración-estructura? ¿O esto incrementaría el costo de la construcción o lo podría reducir? Aquí nos enfrentamos a un gran problema de que se enfrentan los diseñadores para incluir los efectos de interacción, que suelen requerir estudios mayores del suelo, lo cual incrementa el costo. Digamos que sí, o sea, formalmente hablando, en una estructura, en una casa incluso de muros de mampostería, sí la interacción podría modificar mucho, digamos, la respuesta global de la casa. Ahora, generalmente en esos casos, esas modificaciones, aunque en términos relativos a cómo se respondería a la casa, pueden ser muchos los cambios, al final de cuentas ya en el diseño final de la casa, de una casa muy pequeñita, pues podría no tener un impacto porque al final, porque acabamos definiendo las densidades de muro, pues probablemente por otras razones, ¿no? Pero ustedes, los que vivan en lugares donde ustedes identifican que tienen suelos muy blandos, y ese es mi caso, aquí en la Ciudad de México, yo vivo en un edificio muy chaparrito, que se mueve mucho incluso cuando pasan los camiones, porque el suelo es muy blando. Pero en el sismo del 2017 se movió muchísimo, pero se movió como un cuerpo rígido. Entonces no tuvo casi ninguna grieta el edificio. En este caso, no he hecho el estudio de mi propio edificio, ¿verdad? Pero yo considero que aquí lo que pasó es que la interacción hizo que se moviera mucho el edificio, pero que no se deformara tanto y entonces pues no le fue tan mal, ¿no? Entonces es un caso muy complicado, la verdad. La respuesta llana de entrada es generalmente el costo que va a requerir hacer el estudio de interacción para los procedimientos que tenemos ahorita igual no justifica en una casa tan chiquita. Estamos trabajando en ver si podemos plantear metodologías que sean mucho más sencillas, que requieran menos información del suelo, para que en todos los casos, incluso en estos proyectos muy chiquitos, se puedan tomar en cuenta de manera aproximada. Muy bien, la siguiente pregunta, que sería la última, es de parte de Juan Carlos Plata. Nos dice, en estos modelos y casos de estudios, ¿será que hayan aplicado alguna valoración de resiliencia de estructuras posterior a un sismo? En caso afirmativo, favor de explicar en qué consistió. Bueno, ya nos habíamos tardado en sacar el tema de la resiliencia esta tarde, porque ahora en todos lados sale el tema de la resiliencia. La verdad no. Hemos hecho solamente valoraciones del comportamiento inelástico y de las demandas de ductilidad y eso. No hemos hecho ninguna valoración de los niveles de daño esperados, si se cambian o no por los efectos de interacción, porque es muy difícil generalizar, porque va a depender mucho. O sea, más bien lo que quiero dejarles de mensaje es que la interacción puede hacer que la estructura esté sometida a fuerzas más grandes o fuerzas más chicas. Si está sometida a fuerzas más grandes, seguramente va a haber más daño. Si está sometida a fuerzas más chicas, pues probablemente va a haber menos daño, ¿no? Y ya bueno, ya todo el análisis del daño que conlleva después a una respuesta resiliente de la comunidad que vive en el edificio, pues es otra cosa. Pero no lo hemos hecho desde ese punto de vista con esa aproximación. Muchas gracias, doctor. Entonces, como mencionaba, ya con esto damos por finalizada la sección de preguntas. Tenemos también muchas felicitaciones y aún quedan varias preguntas, pero por motivos de tiempo creo que lo dejamos hasta aquí. Le mandaremos sus preguntas al doctor para que luego él pueda resolverlas. Entonces, a continuación, le damos la palabra a Noemí Delgadillo Cervantes, presidenta del capítulo estudiantil de la Universidad de Guadalajara, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, quien hará entrega de un reconocimiento al doctor Luciano Fernández. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Luciano Fernández, por brindarnos el tiempo para dar una conferencia tan sustancial para nuestra profesión y que más que nada sigue motivando el interés de la comunidad estudiantil y a su vez la búsqueda de conocimiento en alumnos que están interesados en especializarse en esta rama de la ingeniería civil tan compleja e importante en nuestro país, como lo es la ingeniería de sismos. Y bueno, en este momento le hago entrega en nombre del capítulo estudiantil de la Universidad de Guadalajara, CUSEI y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica,
le otorga el reconocimiento al doctor Luciano Fernández Sola por su participación en la conferencia Efectos de la interacción dinámica del suelo-estructura en respuesta de las edificaciones, impartida hoy 25 de febrero del 2021 a las 5 de la tarde. Pues muchas gracias, Noemí. Es para mí un gusto y platicar con ustedes. Los felicito mucho. Espero que sigan trabajando en estas labores de los capítulos estudiantiles, que son muy importantes. Y pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes, obviamente a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, a sus autoridades, por esta invitación y esta deferencia para conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron en este evento. A continuación los dejo con la vicepresidenta del capítulo, la señorita Nadia. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, pues nada más me queda decir que en nombre del capítulo estudiantil de la Universidad de Guadalajara de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, agradecemos el tiempo y la participación del doctor Luciano Fernández Sola por tan grata e enriquecedora conferencia. Su aportación es de nuestro agrado para la comunidad estudiantil, que sabemos que nunca se termina de aprender, ya que nos ayuda a cultivarnos más en conocimiento y ha motivado el deseo de continuar con nuestra formación, tanto académica como profesional. De esta manera, al fin de retribuir el conocimiento adquirido, tenemos el deber y la responsabilidad de compartirlo a los demás. Mucho éxito en los futuros proyectos y deseamos sinceramente contar con su participación en los próximos eventos organizados por el capítulo estudiantil. Agradecemos también a la Universidad de Guadalajara y a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica por confiar en el capítulo y permitirnos llevar esta responsabilidad con esfuerzo y dedicación para así poder realizar este tipo de eventos que van formando profesionales mejor capacitados. Finalmente, agradecemos la participación de los aquí presentes y esperando que haya muchos frutos de esta conferencia, damos por concluido el evento. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todos.